Descuidado, es la palabra con la que actualmente se describe este parque. A diferencia de muchas zonas ecológicas del sector, esta se diferencia por las demás con los detalles apagados que uno observa cuando da un simple paseo. Un lugar que, a lo que alguna vez fue, ahora ha terminado en una dejadez que hasta ahora se pudo atender. Y no es completamente la culpa de un solo señalamiento, puesto que, a pesar de lo histórica que es la zona, y las muchas actividades de comercio, o las atracciones constantes en los fines de semana, en las últimas décadas, incluso los habitantes que viven cerca del parque, o simplemente los visitantes que llegan, han dejado poco a poco, lo que alguna vez representó. Con mis críticas iniciales, tampoco quiero llevarte a que te engañe el panorama. Como lo he estado insistiendo, este simple parque guarda muchos sucesos, con varios acontecimientos como edificaciones que se han establecido, y que, finalmente cayeron hacia el abismo del olvido, ya sea por varias circunstancias, mismas que se mencionarán más adelante. En este vídeo, quiero contarte qué ha sido de este parque, desde sus inicios, y mostrarte cómo, de poco a poco, terminaría en la actualidad, en lo que yo considero, el lugar más importante que ha tenido la colonia Roma. Bienvenido seas, a conocer, la historia del Jardín Ramón López Velarde. Ubicado entre las delimitaciones de la colonia Roma Sur, y la colonia Doctores, entre las calles de Antonio Ansa, Toluca, Orizaba, Guatabampo y la avenida Cuauhtémoc, el lugar ha sido la periferia de los habitantes de la zona, justo por lo atractivo que es visitarlo. Ya sea por una visita agradable, apreciar el paisaje relajado, o realizar alguna actividad entre sus boscosos árboles. Después de todo, muchas personas solamente conocen lo que se ve al exterior del jardín. Déjame decirte, querida espectadora, o espectador, que dentro de la fauna que abunda, o abundaba en el pequeño bosque, y en las residencias de los edificios que se encuentran a su alrededor, que esta zona, mantiene tantas cosas dentro para hablarlo. Si lo has visitado alguna vez, apuesto a que te has hecho varias preguntas sobre sus condiciones. A pesar de ser bastante amplia, parece ser que no es tan frecuente su atención en su mantenimiento. Esto se debe a los muchos cambios que ha pasado con el largo de sus años, y que, consecuentemente, lo convertirían en el jardín que todos conocemos. ¿Quieres saber cuáles fueron esos cambios? Muy bien. Te presento, al Panteón General de la Piedad. Existente desde el siglo XIX, albergó a gran parte de los familiares difuntos de las zonas aledañas. Durante esa época, el cementerio tuvo un alcance de aproximadamente 179.000 metros cuadrados, y fue uno de los más populares de la capital por esta misma razón. No sería sino hasta que llegó el Panteón Civil de Dolores, que se volvería como el sepulcro de relevancia de la ciudad, y terminaría de sepultar y clausurar el lugar en febrero de 1905. Pocas décadas después, entre los años de 1923 y 1925, José Vasconcelos, secretario de Educación, ordenaría construir varias instituciones académicas, lo que se traduciría en la actual Escuela Primaria Benito Juárez. Sí, en la misma zona donde estuvo el panteón. Su alcance no solamente fue en el parque y en la escuela, sino también en varias calles que lo conjuntan, un centro deportivo y varias residencias. Recuerden bien el cementerio, puesto que será de importancia en el vídeo. Al mismo tiempo que se construía la escuela, igualmente con orden de Vasconcelos, se edificó un nuevo sitio donde se albergaría eventos masivos mayoritariamente, culturales y deportivos. En los terrenos sobrantes donde se había establecido el panteón, se edifica en 1923, e inaugurado el 5 de mayo de 1924, el Estadio Nacional de México. Obra del arquitecto José Villagrán García, el estadio proponía dar una imagen cultural hacia las diferentes actividades planeadas dentro, y para muestra de ello, solamente 2 años después, en este mismo lugar, se presenta la inauguración de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarían gracias a un acuerdo deportivo entre nuestra nación, y los países de Guatemala y Cuba, a fin de mejorar el rendimiento de los atletas nacionales. Aunque, si eso no te parece suficiente, entonces, ¿cómo reaccionarías si en este mismo estadio, rindieron su protesta varios presidentes?
Así es, desde Plutarco Elías Calles, pasando por Emilio Portes Gil, Pascual Rubio, y hasta Lázaro Cárdenas, cada uno de los presidentes mexicanos tomaron posesión en esta misma área, destacando claramente por ser un sitio bastante grande y espléndido cuando se busca que se marque una imagen política imponente. Estos acontecimientos, por más impresionantes que puedan sonar, el estadio seguía siendo utilizado para eventos pequeños, principalmente de competencias amateurs o de varios conciertos, aunque esto último era bastante raro que sucediera, gracias al desinterés por parte del gobierno, que veían al recinto como otro campo antiguo, únicamente para deportes. Ese mismo desinterés, así como el pasar del tiempo y las nuevas edificaciones, harían que, de poco en poco, fuese abandonado, y finalmente demolido en 1949 para dar paso a un nuevo proyecto moderno, que mostraría un avance en imagen que la ciudad proponía. Es curioso saber que, más allá de los habitantes que viven cercano al parque, varios historiadores de la capital, y una que otra persona interesada en el tema, no muchos conocían que alguna vez estuvo este estadio, y menos los eventos que pasaron por alguna vez en ese recinto, con su debida importancia en el país. Los 50, una época de crecimiento, tanto económico, poblacional, y de infraestructura para el país, gracias al gran progreso que se marcaba en la capital, tras la llegada de inversiones extranjeras, producción de material prima nacional, y por supuesto, la llegada de mano de obra, que se había mudado recientemente del campo a la ciudad. El mensaje era claro, era hora de modernizar y crear un nuevo paisaje al distrito, atendiendo a estas mismas personas que acababan de llegar. Un megaproyecto urbano, donde se albergaría zonas de residencia, escolares, comerciales, y recreativas, ese era el plan que, el arquitecto Mario Pani, con la ayuda de Salvador Ortega, propondría a esta zona. Sí, la misma persona que desarrollaría lo que ahora, conocemos como el centro urbano Nonoalco-Tlatelolco. Este hombre es mucho más importante de lo que se piensa superficialmente, ¿eh? Tras la pronta demolición y compra de los terrenos del ahora ex Estadio Nacional, por parte del organismo gubernamental de pensiones civiles, antecesor del ISSSTE, que, en 1949, comenzaría la construcción de un nuevo y gran proyecto, inaugurándose finalmente el 2 de septiembre de 1952. Les presento, con honores, al Centro Urbano Presidente Juárez. Solo para que imaginen la magnitud de la obra, dentro de 20 hectáreas, estos 19 edificios en conjunto, albergaban hasta 984 departamentos, y en toda la zona, se podía apreciar un gran campo de áreas verdes, así como la integración de otros lugares, como lo son, un sitio administrativo, una guardería, jardín de niños, centros de lavado, y su propio centro comercial. Un simple artista, plasmaría su visión muralista a las paredes de los conjuntos, y ese artista era conocido como Carlos Mérida, pintor de origen guatemalteco, quien, en su obra más orgullosa, pintaría con diseños prehispánicos todos los lugares donde pueda ser observado por miles. El resultado es sencillamente hermoso. No necesito detallarte mucho para que puedas apreciar cómo encaja muy bien sus murales, con la edificación presente. Puede parecer que estoy hablando como si la zona fuese perfecta, y, sin embargo, un simple detalle, causaría que todo este ideal de megaproyectos urbanos, fuesen derrumbadas de un momento a otro, literalmente. 28 de julio de 1957, un sismo de magnitud 7.8, provocaría que varias estructuras de los inmuebles, hayan sido dañados, lo que mostraba lo poco reforzados que los edificios se habían construido, así como el mismo piso donde se instauraron, que no era muy factible para construcciones de este tipo. Y a pesar que, todas ellas, fueron reparadas posteriormente, pasarían 28 años, para que sucediera lo peor. 19 de septiembre de 1985. Un temblor de 8.1 en la escala Richter, causaría que muchas edificaciones de la capital, cayeran al suelo, mostrando un panorama trágico para cualquier residente. Y por supuesto, el multifamiliar Juárez, sería uno de los lugares más afectados en aquel trágico suceso. Con un saldo de 80 muertos, y varios edificios totalmente destruidos, así como otros en ruinas, es lo que se llevó consigo a este lugar.
Lamentablemente, a pesar de los intentos que se quisieron realizar de parte del gobierno mexicano, la delicada situación económica, así como la replaneación de cada uno, sería descartado por completo la idea de una nueva reconstrucción a las obras que aún quedaban, y su desenlace serían ser demolidos los restos que todavía quedaban de aquellos lugares. Lo que, al principio era un plan de urbanización y modernidad a la capital, con una propuesta residencial en apoyo a las familias venideras, quedaría en piezas de concreto tiradas a causa de una tragedia, una, que será recordada por la peor de las maneras. Y después de todo esto, ¿qué ha seguido para el lugar? A principios de la década de los 90, poco después de la demolición total de los edificios dañados, se decide planificar una nueva reconstrucción de mantenimiento de las pocas edificaciones y centros recreativos que habrían sobrevivido al temblor. Aunque no lo he comentado antes, este parque ya existía desde hace mucho tiempo, pavimentado desde la construcción de los multifamiliares en los años 60. Las áreas más llamativas que tiene, o tenía, como lo que sería un lago, o algunos juegos infantiles, han desaparecido por completo, para dar paso a una accesibilidad más amplia al sitio. Claro está que no se realizaría muchos cambios como alguna vez se vio en los primeros años de su nacimiento, pero este paso significaría una nueva oportunidad para la zona. En 2006, la entonces Delegación Cuauhtémoc, inauguraría el monumento 50x50, Paseo del Rock Mexicano. Un supuesto homenaje a las estrellas más importantes de la música rock en el país, que su propósito principal era reconocer el talento, la trayectoria de los músicos del género, y también atraer más a la gente a conocer el área. Como era de esperarse, el poco cuidado que sufriría el parque en un tiempo, daría a que, ahora, al visitar el monumento, lo que notarás primero es que todas las placas conmemorativas de los artistas han sido robadas, quedando solo la placa memorial y la llamativa guitarra que adorna el supuesto tributo. Eso sí, la pintura púrpura que aplicaría a las piedras que sostienen cada tubo se ha mantenido hasta hace poco. En el año 2021, la ahora alcaldía anunciaría una remodelación al pavimento, y a las atracciones del parque, a su vez de un mayor cuidado a las plantaciones y nuevos sitios de interés como una zona para caninos, un sitio de cultura para niños, entre otros. Este proyecto terminaría de realizarse en el año 2022, por lo que ahora se puede revisar un cambio que urgía desde hace ya un tiempo. Lo que se mantiene de la zona que fueron los multifamiliares, quedaron algunos edificios, específicamente de la sección A y D, lo que antes fuera un supermercado con Asupo, ahora existe el centro comercial Pabellón Cuauhtémoc, un antiguo sitio de comercio que ha dado paso a un nuevo banco de bienestar, y lo que considero su insignia más importante, la escultura del lanzador de jabalina, una de las pocas reliquias que aún quedan sobre el ex estadio. Como me ha pasado en varios de mis vídeos anteriores, parece que han terminado por desactualizarse bastante rápido, por lo que te invito a que sigamos disfrutando de lo que ofrece, dale una oportunidad y visítalo, te aseguro que te dará una buena bienvenida por su gran ambiente ecológico y cultural, porque ahora ya sabes que el Jardín Ramón López Velarde, es la zona más importante que ha existido en la colonia Roma. Coméntame, ¿tienes algún recuerdo sobre este sitio? ¿O de algún lugar que se encontraba alrededor? Estaré con gusto para leerte. Te deseo un buen día, de parte de Artu. ¡Hasta pronto!